Buenos días, queridos hermanos. Es bueno poder volver a las Escrituras, especialmente en este día particular que dedicamos precisamente a la adoración, la exaltación del nombre del Señor en una forma particular porque es el día del Señor. Y nos acercamos a su palabra para que el Señor nos guíe, nos hable, nos confronte y nos conduzca también más cerca de Él en esta relación a la cual Él nos llama tan cariñosamente por medio de su palabra. Hemos iniciado la serie del libro de Job hace ya algunos domingos atrás. Comenzamos con una introducción general al libro donde vimos más o menos los acontecimientos principales que relata el libro y por otro lado vimos también la parte central del libro que es desde el capítulo 3 hasta el capítulo 40, 42, donde se expresa en forma dramática el sufrimiento y la aflicción de este hombre justo y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, como lo describe el capítulo 1, versículo 1, iniciando recién el libro. También vimos en ese sentido la radiografía de un carácter piadoso, precisamente basado en el versículo 1, hablando sobre la condición de Job en términos espirituales, de su relación profunda con Dios y cómo esa relación profunda con Dios había también entonces influido todas las áreas de su vida, desde su perspectiva de integridad hasta también su condición y su comportamiento justo delante de los demás, como igualmente su actitud adecuada de rechazo del pecado y del mal. Hoy vamos a continuar con esta serie de exposiciones de este libro y esperamos en el Señor pueda usar su palabra para también obrar en nuestros corazones, para que también nos enseñen grandes lecciones a través de lo que describe respecto a este personaje bíblico que vivió. La mayoría de los eruditos dicen alrededor del segundo milenio antes de Cristo, es decir, más o menos en el tiempo de Abraham, por algunas cosas que son evidentes en cuanto a cultura también y a la organización familiar, que habla de una organización patriarcal. Ahora vamos a hablar de un tema que quizás en este mismo sentido, obviamente en el mismo libro de Job, de un tema que quizás no se toca mucho en la iglesia porque parece una especie de tabú cuando hablamos de la riqueza y la piedad. Parece que fueran dos partes que no se unen, parece que fueran como el agua y el aceite, la piedad y la riqueza. Hablar de la riqueza en el contexto cristiano es peligroso en la actualidad, inclusive también porque hay dos posiciones que son un poco extremas y que obviamente dentro de eso podríamos caer si hablamos de la riqueza en términos positivos. Por un lado está el peligro de ser tachado de estar del lado del tristemente famoso evangelio de la prosperidad. Una teología que lucra con la ambición y la avaricia del corazón humano, distorsionando el evangelio para el enriquecimiento ilícito de aquellos que lo propagan, precisamente los líderes de estos movimientos absolutamente antibíblicos. Por otro lado, ahora desde el plano ideológico, el peligro es ser tachado de estar en las filas de los ricos que explotan a los pobres y lucran con su desgracia, cuando hablamos positivamente de la riqueza. La consabida lucha de clases, que es parte de la teología de la liberación, en el día de hoy está nuevamente introduciendo su veneno en la iglesia con su nuevo nombre de la teología progresista. De tal forma que, desde el punto de vista teológico, hay dos peligros cuando hablamos de la riqueza en términos positivos dentro de la iglesia. Uno es, como dije, lo del evangelio de la prosperidad y lo otro es de la ideología marxista metida dentro de la iglesia transformada en teología de la liberación o teología progresista. Por eso es peligroso. Sin embargo, en la Biblia encontramos que varios hombres que creyeron en Dios y sirvieron a Dios fueron ricos. El caso, por ejemplo, de Abraham, de Jacob, de Salomón. Son ejemplos de estos en el Antiguo Testamento. El mismo José de Arimatea, que pidió el cuerpo de Jesús para sepultarlo en una tumba cavada en su propiedad, también lo era. Del mismo modo que enseña también que otros de los instrumentos que Dios usó en su plan y propósito eran pobres.
El caso más emblemático es el de José y María, de Juan el Bautista y los pescadores de Galilea. De tal forma que tenemos tanto a ricos como a pobres siendo instrumentos en las manos de Dios y siendo personajes bíblicos bien importantes desde el principio. Por tanto, lo que demuestra entonces esto que el problema no es la riqueza en sí, ni la pobreza tampoco en sí, sino la condición del corazón. Es evidente en la Biblia lo que es corroborado en la historia de la iglesia, que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido sin distinción racial, cultural, social, económica, de cualquier otro tipo. Cualquiera otra de las diferencias que nosotros hacemos no están en la Escritura, porque el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz por ricos y pobres. Por eso, cualquiera que se precie cristiano y practique y defienda el Evangelio de la prosperidad tergiversando las Escrituras, por ejemplo, en uno de los extremos, para engañar a los incautos, solo le espera la condenación eterna. Eso es lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Del mismo modo, todo aquel que profese el cristianismo y proponga la lucha de clases como instrumento político-económico está yendo por un camino peligroso y contradictorio con su profesión de fe. Ambos extremos están errados, pero la Biblia habla positivamente y negativamente de los ricos, y la Biblia habla también positivamente y negativamente de los pobres, porque el problema, insistimos, está en el corazón. Ahora, por esos dos extremos que hay, entonces no podemos dejar en consecuencia de decir lo que dice la Escritura positivamente en cuanto a la riqueza, o mejor dicho, a los ricos. El libro de Job relata la historia precisamente de un hombre que, al igual que Abraham y otros ricos y otros personajes, fueron ricos. Sin embargo, su riqueza no se circunscribe solamente a lo material, y esto es lo significativo del libro de Job y de estos primeros 5 versículos. Más bien, esto es lo último que destaca, es decir, lo material. Podríamos decir que Job fue un rico piadoso entonces en ese sentido, es decir, una persona que su piedad al Señor fue lo que determinó también el comportamiento y la forma que trató con la riqueza. La historia de Job bien puede ser dividida en 3, tal como el libro lo es. Desde una perspectiva de tiempo, se podría decir que podemos tratar esta historia como antes de la aflicción, durante la aflicción y después de la aflicción. En cada instancia aprendemos de esta historia notable que el Espíritu Santo quiso dejar para nosotros lecciones muy importantes. Y la exposición del domingo anterior y la del día de hoy están dentro de la descripción de lo que Job era antes de la aflicción. Lo que a su vez podríamos resumir con una palabra: rico. Eso es lo que describe la Biblia. Esa era su condición anterior, antes de ser duramente probado. Pero esta riqueza de la que habla el libro de Job es integral. Del mismo modo como vemos la situación de Abraham, también la vemos en el caso de Job. Personas muy ricas, sin embargo, con una integridad absoluta desde el punto de vista de su relación con Dios, que era lo que definía todas sus demás relaciones, y el trato que tenían también con la riqueza, como es el caso de Job. Vamos a ver 3 tipos de riqueza que describe la Biblia aquí en cuanto a Job. Capítulo 1, versículo 1 al 5, vamos a leer. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos, y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Allí está la descripción en unos pocos versículos, en unas pocas frases que relatan la condición de este hombre desde el punto de vista de su riqueza.
Lo primero que se destaca y que ya hemos visto en una forma quizás más detallada la vez anterior, la exposición anterior, es su riqueza espiritual. Pero yo me quiero detener allí precisamente porque esto es lo que determina el resto. Y esta es la riqueza más importante que sobresale con colores propios. El orden en que el relato pone las cosas es sumamente interesante y veremos por qué decimos esto. Noten que lo primero que se dice de Job es que era rico espiritualmente. En el primer versículo se lo describe como un hombre que poseía riqueza espiritual. Perfecto no significa, como vimos, ausencia absoluta de pecado, sino plenitud, madurez, un hombre irreprensible, íntegro, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Sus demás relaciones estaban en armonía porque su relación con Dios era vital en su vida. Su relación con Dios era el fundamento, en otras palabras, sobre el cual edificaba su vida. Era, por sobre todas las cosas, un hombre piadoso. Job era realmente un hombre, un verdadero hombre, un hombre del tipo más elevado, porque era un hombre de Dios, y eso es lo esencial. Era un hombre de Dios. Cuando la Biblia habla en contra de la riqueza normalmente o de los ricos, habla en el sentido precisamente de que estas personas no tienen a Dios como el centro de su vida, no tienen a Dios como lo principal en su existencia. Su riqueza espiritual no aparece por ningún lado, sino que lo único que se destaca es su riqueza material y el amor que ellos tienen a esa riqueza y en consecuencia lo constituyen una especie de Dios. Pero cuando se habla de Job, por ejemplo, o de Abraham, vemos que su relación con Dios era prioritaria y eso era lo que determinaba lo demás. Job era realmente un hombre piadoso. Su carácter, claramente descrito en este primer versículo, tenía ambos lados de un carácter piadoso, un amor a Dios y un odio al pecado. Son sus propias palabras las que dan cuenta de que él era muy consciente de su riqueza espiritual derivada de su relación con Dios. Cuando estaba en medio del sufrimiento, añoraba estos tiempos donde podía disfrutar plenamente su relación con Dios antes de que llegaran las pruebas sobre él. ¿Y eso dónde lo vemos? En Job capítulo 29, versículos 2 al 5. Allí se destaca plenamente a través de frases concisas, aun cuando poéticas, no obstante, que muestran que Job era consciente de que tenía una relación con el Señor y que era favorecido de una manera especial por el Señor. Job 29, 2 al 5 dice: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Cuando Dios hacía resplandecer mi cabeza, sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Noten cómo en estas expresiones Job muestra que era muy consciente de que su relación con Dios era una relación tan íntima, tan especial, que en el fondo lo bendecía el Señor de una manera particular y él entendía que esta bendición espiritual, esta relación y comunión con Dios era lo esencial en su vida. A partir de estos versículos podemos ver cuán íntima era la relación que Job tenía con Dios. Él era consciente de su bondad hacia él y de su presencia que siempre le acompañaba. Él sabía que Dios le cuidaba y que velaba sus pasos. Job era fiel en su caminar con Dios y lo hacía a la luz de la presencia de Dios. Job sentía entonces que se encontraba en los mejores de sus días. Él testificaba que Dios lo consideraba su amigo. La Escritura tan solo recoge algunos ejemplos de aquellos a quienes Dios llamó sus amigos. Abraham fue uno de ellos y Moisés fue otro. Su relación con Dios era muy íntima. Se decía de Moisés que acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Como habla un hombre con su amigo, así cara a cara Dios hablaba con Moisés. También en este caso, en el de Job, en el texto hebreo, la palabra que se traduce como favor en Job 29, 4,
puede traducirse amistad íntima o comunión íntima también, como si se traduce, por ejemplo, en dos textos más de la literatura poética. Salmo capítulo 25, versículo 14. Allí tenemos: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima, esta palabra es la misma que acá se traduce favor. Obviamente está hablando de una relación profunda. Proverbios capítulo 3, versículo 32 es otro de los textos que nos habla en este mismo sentido. Proverbios capítulo 3, versículo 32. Dice: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Su comunión íntima es con los justos. O sea, lo que Job está reconociendo en el capítulo 29, versículo 4, que antes de su calamidad, antes de su aflicción, antes de todo el sufrimiento que él experimentó, en realidad tenía una comunión íntima con Dios. Había una cercanía especial. Esto se hace más trascendental, todavía más notorio, aun cuando consideramos el hecho de que Job vivió hace ya mucho tiempo, quiero decir, pues por lo general la revelación de Dios a la gente en ese tiempo era mucho menor que la que tenemos en el presente. Esto entonces hace mucho más notable el hecho de que Job tenía una relación íntima con Dios y era consciente de esa relación que tenía con Dios. Esto es una prueba más que suficiente de que él era consciente de su riqueza espiritual. La misma que posteriormente, cuando venga la prueba, echará tanto de menos en medio de su situación, porque él cree en un momento que Dios lo abandonó. No obstante, se aferra una y otra vez a esa riqueza espiritual que no le puede ser quitada. Hermanos, la riqueza más grande de un hombre no es lo que posee, sino lo que es en Cristo. La riqueza más grande de un hombre no es lo que posee o los logros que puede alcanzar, sino lo que es en el Señor Jesucristo. Porque esto no se puede perder, aunque pasemos por el valle más sombrío, por las circunstancias más terribles, por el dolor más grande, como ocurrió con Job. No podemos perder esta relación íntima con el Señor. Aunque parezca en momentos de nuestra vida que la oscuridad nos cubre, aunque parezca que Dios no está presente, aunque parezca que Dios no está preocupado de nuestra situación, aunque parezca que Dios nos ha abandonado, no obstante, Dios sigue con nosotros porque es una relación espiritual que no podemos perder. Esto es lo que destaca entonces el versículo 1, y esto es lo que dice Job con sus propias palabras en el capítulo 29. Dios me favorecía en una manera especial, tenía una íntima comunión con Él antes de que ocurriese la desgracia que más adelante Él va a experimentar. Por tanto, aquí está el punto central de cómo poder ver en perspectiva adecuada el resto de las riquezas. La riqueza espiritual es lo esencial. Sin riqueza espiritual no hay vida. Sin riqueza espiritual no tenemos absolutamente nada y todo lo demás es superfluo y sin importancia. Es esto lo que el Señor Jesucristo dijo cuando alguien le dijo que pudiese ser juez para partir la herencia. Y el Señor les profirió una parábola, el Señor les dijo una parábola, ¿recuerdan? Cuando el hombre dice que había producido tanto su campo que hizo graneros y finalmente los destruyó para poder construir otro más grande, para poder echar todo el grano que había producido. La riqueza era mucha, sin embargo, dice el Señor: necio, esta noche vienen por tu alma, y lo que tienes, ¿de quién será? El problema, como vemos allí, no está en la riqueza, sino en la necedad del hombre, que él pensaba que su riqueza era lo que definía su vida. Y se olvidó de lo más importante, porque era rico materialmente, pero era pobre espiritualmente. Y ese es el problema entonces. El problema en sí no está en la riqueza, sino en la concepción que tenemos de la riqueza. Si nosotros entendemos que la riqueza espiritual es lo que está por sobre todas las cosas, que es lo principal, entonces vamos a poder ver las cosas
en una forma correcta, definir todo lo demás en función de esa relación más importante, esa riqueza espiritual más grande. Este es el firme fundamento sobre el cual podemos edificar confiados, el fundamento de nuestra relación con Dios por medio del Señor Jesucristo. Del hecho de poder estar en Cristo por la fe, de saber que Él nos sostiene, de saber que Él es nuestra gran riqueza, ya no necesitamos nada más. Y si tenemos otras cosas, entonces bienvenido sea. Pero si no las tenemos, tenemos lo que más importa. Esta riqueza precede y trasciende toda otra riqueza. Tal como el salmista Asaf entendió cuando dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Señor, lo tengo absolutamente todo. No necesito nada más. Ahora, si el Señor en su gracia quiere dar otro tipo de riquezas, entonces Él puede hacerlo como lo hizo con Job. Él puede hacerlo como lo hizo con Abraham. El punto es que este tipo de dádiva de Dios no desvíe la mirada de lo que realmente trasciende, que es nuestra relación íntima con el Señor. Un hombre verdaderamente rico es aquel que tiene una íntima comunión con Dios. Eso nada ni nadie nos puede quitar. Pero además de esa riqueza espiritual, Job también era rico familiarmente. Job era rico familiarmente y esto nos lleva al segundo punto. En el versículo 2 se lo describe como un hombre que poseía riqueza familiar. Esto es lo segundo. Riqueza espiritual, riqueza material. Es muy importante entender el orden en el que está descrito esto porque es el orden correcto. Dios primero, luego la familia. Job poseía una familia próspera de 10 hijos, dice el versículo 2. Los versículos 4 y 5 amplían la noción de esa riqueza, pues dice que a los hijos de Job les gustaba pasar tiempo juntos con frecuencia. La manera como él cuidaba de sus hijos muestra que era una familia piadosa. No cabe duda que la familia es el don más preciado de un creyente después de Dios. La familia de Job era la extensión de su relación con Dios. La relación que había entre sus hijos e hijas era notable. En el verso 4 dice que los hijos hacían fiestas y nunca dejaban de invitar a sus hermanas. El aprecio del uno por el otro es evidente, el amor fraternal es notable en la familia. Era una familia feliz en todo sentido. No existe ninguna desaprobación de Job respecto a estas celebraciones. Es obvio que no era una familia que cometía excesos o que tendía al hedonismo en sus celebraciones, como si vivieran constantemente en celebraciones, no, sino que en ciertas oportunidades, en ciertas fechas del año, no sabemos cuáles eran particularmente, pero sí se juntaban, se reunían, cada vez que comían, llamaban a sus hermanas para que estuvieran todos los 10 juntos, celebrando, disfrutando y gozando de lo que Dios en su gracia les había concedido. Tal como observa Carlos Spurgeon, dice: si él, refiriéndose a Job, lo hubiera condenado este tipo de celebraciones, nunca hubiera ofrecido sacrificios a Dios, a menos que hubieran pecado, pero les hubiera dicho inmediatamente que era algo pecaminoso y que no podía consentir con ello. Pero es obvio que eran sanas celebraciones. Y estas sanas celebraciones muestran la armonía que existía en la familia, y esta armonía obviamente también está precedida por el hecho de que Job seguramente los condujo por el camino correcto en el conocimiento del Dios verdadero, los guió espiritualmente en una forma correcta, y de esa manera entonces él estaba cuidando la segunda riqueza más importante que Dios le había concedido, que era su familia. La preocupación de Job por sus hijos manifiesta el corazón de un hombre profundamente piadoso. El verso 5 describe la actitud que Job tenía con sus hijos después de las celebraciones familiares. Su preocupación era eminentemente espiritual. Job era diligente en el cumplimiento de su función sacerdotal como el patriarca de la familia. En ese tiempo no había ley, no habían sacerdotes, simplemente cada
padre de familia, era el sacerdote de su hogar. Ofrecía él sacrificios por pecados de intención no manifiestos. Es interesante eso. Blasfemado es la palabra barak en hebreo y significa doblar la rodilla, bendecir o blasfemar también. Irónicamente, Job anticipaba la acusación de Satanás que más adelante va a hacer cuando reta a Dios a que Job no le servía por lo que era en su relación con Dios, sino por lo que Dios le había concedido. La piedad de Job se hace evidente en su interés por el bienestar espiritual de sus hijos. Allí estaba el foco de su atención, y eso lo vemos por la descripción del texto. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, hacía todos los días. Él era consciente de la necesidad de velar por la condición espiritual de su familia. No es suficiente ser un varón perfecto en cuanto a carácter íntegro, justo, recto y temeroso de Dios, sino que eso debe manifestarse también en cuanto a la forma en que guía a su familia. No es suficiente que su familia sea sana y feliz y próspera en este mundo. La preocupación muchas veces de los padres es precisamente eso, que sea una familia próspera, que los hijos le vaya bien desde el punto de vista material, desde el punto de vista de sus logros, desde el punto de vista de lo que pueden alcanzar en esta tierra, pero cuántas veces se descuida lo esencial, que es precisamente lo espiritual. Él, Job, anhela intensamente y no ahorra sacrificio alguno para que llegue cada uno de ellos a vivir y caminar en el temor y favor de Dios. Ese es el principio rector por el cual él trabajaba con sus hijos. Vivir y caminar en el temor y el favor de Dios. El pecado contra Dios es aquello que su alma recta ha aprendido a aborrecer. Y no aborrece, y esto es singular, no aborrece solo su pecado, sino que aborrece también el pecado que posiblemente, incluso en intención, haya estado en el corazón de sus hijos. Por eso no escatima en buscar la santificación de los suyos. Aun cuando no puede cambiar su corazón, porque esa es obra de Dios, sin embargo los conduce sabiamente por el camino del Señor, y esa es la tarea que nos deja cada uno de los padres. Nosotros somos responsables como padres para conducir a nuestros hijos por la senda correcta. Seguramente los hijos de Job veían en él a un hombre realmente piadoso, genuinamente que buscaba a Dios con la sinceridad de corazón, y eso se manifestaba también en su forma de vivir. Noten que no se preocupa solo por la conducta externa de sus hijos, sino también por las intenciones de sus corazones. Habrán quizás blasfemado contra Dios en sus corazones, dice Job. Él había entendido que el pecado no solo se mide por las acciones morales, sino también por las intenciones del corazón. 2 milenios después, Jesús enfatizará esta verdad cuando se refiere a 2 mandamientos: no matarás y no adulterarás. Cuando dice que no es suficiente o no es el pecado como tal, es la acción propiamente de matar a alguien, sino también la intención de su corazón. Si te enojaste con tu hermano, ya lo asesinaste en tu corazón. Si miraste a una mujer y la codiciaste en tu corazón, ya adulteraste con ella. Y esto es lo que Job está diciendo acá como un principio. Quizás mis hijos han blasfemado contra Dios en sus corazones, en las intenciones, pero si lo han hecho en la intención, lo han hecho en contra de Dios ya, como un hecho palpable. Es impresionante la claridad que tenía este hombre, sin contar con toda la revelación como nosotros la podemos disfrutar hoy. Es decir, toda su conducta mostraba que era un hombre piadoso, que era un hombre rico espiritualmente, y esa riqueza espiritual se manifestaba en el resto de las cosas que él tenía, y en este caso de las relaciones filiales más importantes, más centrales del ser humano, que es la familia. Había una preocupación especial de él por sus hijos, pero la preocupación especial tenía que ver con lo esencial, con su relación con Dios.
La familia debe girar en torno a Dios y sus propósitos. Si nuestros hijos no sirven a Dios, un día seremos testigos de su justa condenación. Tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. Obviamente nosotros no determinamos la salvación de ellos, la salvación es del Señor, dice la Biblia. Sin embargo, sí somos responsables de conducirles al temor de Dios y al conocimiento de Dios. Si nuestros hijos viven en esta tierra para servirse a sí mismos y no para honrar a Dios con sus vidas, hemos fracasado como padres creyentes. Esto no significa, como dije, que lo que nosotros hagamos determinará la salvación de ellos, pero sí significa que somos responsables con inculcar en ellos el temor de Dios y la devoción a Dios. Y hermanos, esto va acompañado también de lo que los hijos ven en nosotros. Si realmente amamos al Señor, si genuinamente queremos estar con Él, si todos los días lo buscamos, si anhelamos que Dios sea exaltado por medio de nuestras vidas y los planes y propósitos que tenemos también como familia. Esto se hace entonces predicando el Evangelio, viviendo el Evangelio y orando cada día por la salvación de nuestros hijos y la dedicación a Dios. No hay nada más importante que ellos entiendan que la riqueza más grande que pueden tener es justamente su comunión con Dios, su relación con Dios. Notan cómo la piedad de Job, es decir, su relación íntima con Dios, fue lo que determinó también la manera en que él trataba con su familia. Él guardó esa riqueza familiar porque era rico espiritualmente. Job era consciente de su grande riqueza espiritual y familiarmente. Él sabía que parte de su devoción a Dios era proteger estas riquezas para que el nombre de Dios sea honrado. Lo que está en juego ahí en el versículo 5, y que es evidente, es que Job está diciendo que él no quiere que sus hijos hayan deshonrado el nombre de Dios. Positivamente, entonces, ¿qué es lo que él está diciendo? Que sus hijos honren el nombre de Dios. Ese hará su mayor gozo y satisfacción. Pero la Biblia también dice que Job contaba con riquezas materiales extraordinarias, y esto nos lleva al último punto. La riqueza espiritual es lo esencial, es la base, es el fundamento. La riqueza familiar se va a apreciar en la medida en que tengamos una riqueza espiritual, que seamos conscientes de eso, de nuestra relación con Dios. Y ahora entonces, como tercero, está la riqueza material. Y eso es lo que dice el versículo 3. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Es interesante que muestra no solo el carácter de Job la Biblia, no solo su relación familiar, sino también su riqueza material, porque lo que viene a continuación, la aflicción que va a empezar a experimentar, es interesante. Comienza con lo tercero, no con lo primero. Comienza con lo tercero y lo segundo, es decir, en el orden inverso. Riqueza material. Los hombres piadosos no son siempre ricos, pero Dios había ciertamente determinado bendecir a Job en este caso, permitiéndole llegar a ser el hombre más rico del país. Algunos han calculado estimativamente que la riqueza de Job superaban con creces los 5 millones de dólares. A pesar de que la Biblia describe, ya estamos hablando en tiempos actuales, ¿cierto? A pesar de que la Biblia describe que no todos los hijos de Dios reciben la riqueza familiar y la riqueza material, Dios muchas veces concede estas riquezas a sus hijos como las ofreció a Job. Es decir, aquí tenemos la determinación soberana de Dios para decir a este hombre, no solo en carácter va a ser una persona ejemplar, no solo en términos de su familia va a ser una persona digna de imitar, sino también esta persona va a recibir bienes de una manera particular. Un asunto a destacar aquí es que la riqueza de Job es el orden en que se describe.
Primero espiritual, después familiar y finalmente material. Esa es la visión bíblica de la riqueza bendecida. El gran problema de la humanidad es buscar riquezas comenzando por la parte material o incluso familiar y no por lo espiritual. Ese es el gran problema del ser humano. Y allí es donde erra absolutamente. ¿Para qué vivimos? ¿En qué gastamos la mayor parte de nuestros esfuerzos y sacrificios? Eso es lo que va a determinar dónde está realmente nuestro corazón. Por eso cuando se habla negativamente de la riqueza en la Biblia, siempre se destaca este hecho, es decir, el hecho de que las personas viven para esas cosas. Pero ese no es el camino. ¿Recuerdan al joven rico? El Señor empieza precisamente con lo espiritual y le dice, esto tienes que hacer. Y le muestra la segunda tabla de la ley. Y él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, lo que obviamente es mentira, porque no era capaz de poder hacer eso adecuadamente. Sin embargo, el Señor apunta entonces al gran problema. Y el problema de este hombre, como el de muchos ricos, el problema es que estaba su corazón allí en las riquezas y en las posesiones materiales. No estaba su corazón en Dios realmente. En este caso es al revés. Job sí tenía su corazón primeramente en Dios. Y entonces eso le ayudaba a interpretar también y a valorar la riqueza familiar y a poder guiar espiritualmente a sus hijos, porque ese era el propósito, la voluntad claramente establecida de Dios. Y por tanto podía tener una actitud frente a su riqueza material positiva, no negativa. Alguien escribió, Job poseía riqueza material en abundancia, pero su riqueza no lo apartó de Dios. Su riqueza no lo apartó de Dios. Él reconoció que el Señor le había dado todos sus recursos. Notemos, versículo 21 del capítulo 1. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio. Jehová dio. ¿Quién era el origen de estas riquezas? Jehová. Jehová dio y Jehová quitó. Él le había dado todos sus recursos, el Señor, y usó su riqueza con generosidad para beneficiar a otros. Y eso lo muestra. Los mismos amigos de Job reconocieron eso. Por ejemplo, en capítulo 4, versículo 2 en adelante. Si probáramos a hablarte te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. O sea, era una persona preocupada también por el bienestar de sus semejantes. En la Biblia, las riquezas materiales no son antagónicas ni están aisladas de la vida espiritual, sino que positivas y se hallan íntimamente ligadas a ella. En la forma en que usa sus recursos, una persona adinerada revela dónde está su corazón. Job también, en este sentido, era una persona piadosa. Notemos otra vez, capítulo 29, versículos 12 al 17. Dice, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre y la causa que no entendía me informaba con diligencia. Y quebrantaba los colmillos del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa. Es decir, yo usaba mis recursos también, que eran abundantes, para poder bendecir a otros, para que otros pudiesen disfrutar igualmente de lo que no tenían. Yo suplía la necesidad de los demás. Era un hombre rico, pero un hombre rico que entendía la riqueza en función de su relación con Dios. Y al entender la riqueza en función de la relación con Dios, no hay antagonismo, sino hay complemento.
Y entonces la persona comienza a usar adecuadamente los bienes que posee, entendiendo que Dios se los concedió para que sea un mayordomo, un administrador de esos bienes para beneficiar a otros. La historia de la iglesia está llena de esto. De hecho, los hospitales, los orfanatorios comenzaron a ser fundados ¿por quiénes? Precisamente por creyentes. Por personas que entendían que lo que poseían también debían repartirlo a los demás, pero en términos de solidaridad genuina, real, no de solidaridad como la que en el día de hoy se quiere implementar como que el Estado es el que tiene que distribuir todas las cosas, sino en términos de su determinación, producto de su relación con Dios, entendiendo que los bienes también debían beneficiar a los demás. Es notorio, hermanos, que el corazón de Job no estaba en sus posesiones materiales, allí no estaba el centro de su existencia, sino su corazón estaba en el dador de las posesiones. Como sería evidente en su reacción posterior, al ser despojado de estas cosas, su corazón estaba en el dador de los dones y no en los dones. Por eso dice, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dios es el dueño de todo, y si Dios me lo dio, gracias, y si Dios me lo quitó, gracias también. Sea el nombre de Él honrado y adorado y exaltado, a pesar de todo. Sus posesiones, su corazón no estaba en las posesiones que tenía. Él entendía la riqueza material como una extensión de su riqueza espiritual y su riqueza familiar, de tal forma que la iba a usar para la gloria de Dios. Lo que la Biblia condena no es la riqueza, sino el afán por enriquecerse. Lo que muestra dónde está el corazón del problema. Es tan así que Jesús personifica la riqueza material como un Dios que puede dominar a una persona, y allí está el peligro. Alguien escribe al respecto, cuando Jesús usa el término arameo mamón para referirse a las riquezas, le está dando una naturaleza personal y espiritual. Al declarar, no podéis servir a Dios y a las riquezas, mamón en el original, Mateo 6:24, está personificando a Mamón como un Dios rival. Al decir eso, Jesús deja inequívocamente claro que el dinero no es un medio impersonal de cambio. El dinero no es algo moralmente neutro. Mamón es un poder que busca dominarnos. Y allí sí que hay que tener mucho cuidado de ser seducido precisamente por esos deseos pecaminosos para ser gobernado por las posesiones en lugar de gobernar y tener una mayordomía y una administración adecuada, espiritual también, sobre esas posesiones materiales. ¿De qué manera se usan? ¿Cómo se usan? ¿Para qué se usan? Eso determina dónde está realmente el corazón de una persona rica. Y de hecho, la avaricia y la codicia son dos de los deseos de la carne que más dominio tienen sobre el ser humano. Por eso es fácil de preguntarse, ¿para qué criamos a nuestros hijos? ¿Cuál es el propósito, el objetivo que tenemos, por ejemplo, con respecto a nuestros hijos? ¿Vamos a juntar dinero para que nuestros hijos puedan tener una mejor profesión, para que nuestros hijos puedan ir a estudiar al extranjero, para que nuestros hijos puedan tener una posición mejor en términos sociales y económicas? Si eso es así, y usamos nuestros recursos pensando en eso como fin último, obviamente, eso significa que Mamón está dominando nuestra vida. Eso significa que estamos equivocados. Eso significa entonces, o está dejando en evidencia que nuestra relación con Dios no es lo prioritario, no es lo central. Pero en Job era distinto. Este era un hombre piadoso en su carácter, piadoso en su relación con su familia y piadoso en el uso de los muchos recursos que Dios le concedió. Por tanto, hermanos, la riqueza no es el problema es el corazón del hombre, como lo ve. Cuando Dios es nuestra mayor riqueza, entonces las otras son puestas en el lugar indicado. Cuando Dios es nuestra mayor riqueza, entonces las otras riquezas son puestas en el lugar
indicado. No necesitamos envolvernos en una lucha de clases pensando que de esa manera vamos a hacer bien a la gente. No necesitamos estar preocupados por ese tipo de cosas que son ideológicamente contrarias a lo que la Biblia describe. Sí necesitamos estar preocupados de la manera en que nosotros usamos nuestros recursos y para los fines y los propósitos que queremos alcanzar con esos recursos. Nuestra relación con Dios es lo que va a determinar todo lo demás. Todo lo otro va a encajar en su lugar adecuado. Recuerdan al Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero ustedes no hagan eso. Busquen primeramente, esencialmente, prioritariamente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Job era un hombre así, rico espiritualmente, y eso definía a todos los demás. Rico familiarmente, y entonces sus hijos estaban siendo educados, guiados y conducidos para que honraran a Dios con su vida. Y Job era rico materialmente, pero entonces esos recursos materiales eran usados para que el Señor fuese exaltado también a través de bendecir a aquellos que son igualmente hechos a imagen y semejanza de Él. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Por dónde comenzamos nuestra vida? Es interesante, como yo dije, que el diablo cuando quiere atacar a Job, él le quita las riquezas materiales primero. Después le quita las riquezas familiares. Y entonces cuando fracasa piensa que lo va a destruir, destruyendo su cuerpo, pero nunca, nunca puede quitar su riqueza espiritual. En todo el libro vemos eso. Nunca. Al punto que incluso en su desesperación máxima Job dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Al punto que Job reconoce que Dios es bueno y bondadoso y que en un momento se va a acordar de Él. A pesar de toda la aflicción, pierde sus riquezas materiales, pierde sus riquezas familiares, pero no pierde su riqueza espiritual. Y luego, y con esto voy concluyendo, y luego al final del libro, ustedes se dan cuenta de algo significativo. El Señor acrecienta su riqueza espiritual. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hay una nueva experiencia con Dios, una experiencia más profunda con Dios todavía. Y luego, más adelante, también el Señor le devuelve a Job los 10 hijos que perdió. Obviamente no eran los mismos, obviamente ellos ya habían perecido y eso no se recupera desde el punto de vista de la vida, ¿verdad? Pero sí, Él le vuelve a dar otra familia, le vuelve a dar riqueza familiar. Y el Señor lo prospera también materialmente. ¿Dónde está nuestro corazón, hermanos? ¿Dónde está la atención, el foco? ¿Dónde está nuestro propósito, nuestro objetivo de vida? Job nos enseña que debe estar en Dios y solamente en Dios, y entonces lo demás va a estar en su lugar apropiado. Concluimos, un corazón piadoso estará preocupado por cultivar su carácter espiritual y buscar honrar al Señor con todo lo que es y todo lo que tiene. Él sabe que la vida no consiste en los bienes que el hombre posee, sino en su comunión íntima con Dios. Allí está su verdadera riqueza. Dios es su riqueza en sentido superlativo. Puede perderlo todo, pero se aferra a su comunión con Dios con todas sus fuerzas. En verdad, todo el libro de Job podríamos decir que es una defensa de la riqueza espiritual. En ningún momento está dispuesto a abrir la mano de la riqueza espiritual por las otras riquezas. En ningún momento está dispuesto a transar. En ningún momento está dispuesto a cambiar el orden prioritario de las cosas. Esa debe ser también nuestra búsqueda permanente.
No negociemos con nuestra riqueza espiritual. No negociemos con nuestra relación y comunión con Dios. No negociemos con nuestro deseo de honrar a Dios con todo lo que somos y todo lo que tenemos. De esa manera, entonces, vamos a estar viviendo realmente para la gloria de Dios. Este es el mensaje que Job nos da. Y al mismo tiempo, el libro prepara la escena que viene a continuación y muestra cómo este hombre, que tenía un carácter piadoso, íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que tenía una familia también que buscaba honrar al Señor y que a través de sus bienes buscaba hacer lo mismo, dar la gloria a Dios, bendiciendo a los demás, entonces va a ser enfrentado a una situación durísima, compleja, como quizás nosotros nunca lo vamos a experimentar. Sin embargo, aprendemos lecciones importantes a través de la vida de este hombre. El Señor nos conduzca, nos guíe, nos dé la fuerza, nos dé la sabiduría, nos dé la gracia y sobre todo tomemos la determinación de honrar a Dios por sobre todas las cosas. Padre, gracias por darnos el privilegio de tener tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor. Necesitamos tantos cambios en nuestra vida, necesitamos colocar la mirada donde debe estar puesta. Y necesitamos tener valor para no transar bajo ninguna circunstancia con el orden prioritario de las cosas. Gracias por la riqueza espiritual que nos has dado, que es la que define todo lo demás. Alabamos tu nombre. Señor, bendice a cada uno de los hermanos en el nombre de Jesús.